aquí está la pregunta que nos hacen: ¿por qué hay tantas religiones? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones? ¿No? Y repito, esto muchas veces confunde a muchas personas, ¿no? Las confunden. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿No? Por ejemplo, los cristianos, ¿no? Los cristianos, digamos, por ejemplo, los católicos, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, ahora acá en el Congreso, los Ataucusi, ¿no es cierto? Los adventistas. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿No? Y podríamos mencionar, hermano, cientos y cientos de religiones. ¿Por qué hay tantas religiones? Bueno, yo voy a vertir lo que el Espíritu de Dios pone en esta hora. Repito, lo que yo voy a hacer en este momento es, digamos, hacer público lo que yo hago los días martes en la consejería pastoral. ¿No es cierto? Lo que yo hago en la consejería pastoral cuando me siento en el templo, ahora lo voy a hacer aquí, pero ya no por consejería pastoral, sino por consulta pastoral, ya que es en vivo y para toda persona, ¿ya? En vivo y para toda persona. Y yo sé que vas a aprender juntamente conmigo. Así que vamos a prepararnos. Ahí está la primera pregunta. ¿Por qué hay tantas religiones? Bueno, yo he aprendido con los años, he aprendido con los años que las religiones existen porque no se lee la Biblia. Las religiones acabarían el día que todos nos pusiéramos a leer la Biblia. Permíteme explicarte. Si cada religión valorara lo que la Biblia dice, no existieran tantas religiones. ¿Por qué existen tantas religiones? Porque no se lee la Biblia, porque no se prioriza la Biblia. ¿No es cierto? Por eso cada uno, como no le dan prioridad a la Biblia, cada uno cree lo que quiere. Cada uno piensa lo que quiere. Entonces, hay religiones que tienen sus costumbres. Entonces la pregunta sería, ¿dice eso la Biblia? No lo dice. Entonces, esa religión existe porque no vienen a la Biblia. El día que lean la Biblia, entonces saldrán de sus costumbres, saldrán de sus, de sus pensamientos, saldrán de todo aquello que sienten y piensan y se irán a lo que dice la palabra. Las religiones existen porque no le dan prioridad a la palabra. El día que todo el mundo hable lo que dice la palabra, el día que todo el mundo lea la palabra, las religiones se mueren. Entonces, esa es la respuesta. ¿Por qué hay tantas religiones? Porque no le dan lugar a la palabra de Dios. Son más importantes las costumbres, los pensamientos, los sentimientos que otras cosas. ¿No es cierto? Porque cuando se lee la palabra, entonces la verdad es la que manda. La verdad, la palabra, no tu religión, no mi religión, no la religión del vecino, sino la verdad de la palabra. Vamos a verlo, por favor, en el libro de Juan capítulo 8. Aquí nuestra hermana Reinita nos ha preparado la Biblia. Así que por esa parte, digamos, ya yo estoy contento y voy a poder leer juntamente con ustedes. Juan capítulo 8, vamos a irnos acá, al verso 31. Juan 8, 31. Miren, hermanos, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. ¿Hay que aumentarle un poquito la fuente? ¿Sí? Muy bien, a ver, vamos a aumentarle un poquito la fuente aquí para que esté más grande, para que ustedes puedan ver. Listo. Ahí está. Note cómo dice aquí el título. Si de repente pueden pasarme en mi maletín, me he olvidado, en el maletín, en la parte de adelante, aquí justo en el asa, ahí está mi marcador, ¿no? Hay un bolsillito arribita, bien arribita. Aquí podemos ver, por ejemplo, hermanos, lo que la Biblia dice, ¿no? Note lo que dice. La verdad os hará libres, dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tantas religiones? Porque menosprecian la palabra de Dios. Porque si realmente valoraran la palabra de Dios, la verdad aquí, primeramente es la palabra, y luego, ¿no es cierto?, es Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, la verdad los haría libres. Entonces no hubieran realmente tantas religiones, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias. Entonces, noten, hermanos, miren, note aquí, usted puede verlo, ¿no es cierto? La verdad os hará libres, dice la Biblia, ¿no? Parece que no se ve muy bien, ¿no? No se logra ver bien, ¿no? Vamos a dejarlo por aquí entonces. Entonces, dice la palabra, verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Jesús les dice, si vosotros permaneciereis, note, ¿cuál es el tema? Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Luego dice, hablando de la palabra, verso 32, y conoceréis la verdad. ¿Dónde está la verdad, mi querido hermano? ¿Dónde está la verdad? En ninguna religión. ¿Dónde está la verdad? En la palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es por eso que una vida no cambia por meterse en una religión. Una vida solamente cambia cuando sale de una religión y entra a una relación con Dios. Por eso yo siempre les digo a ustedes que como pastor, si mi trabajo fuera, ¿no es cierto?, que ustedes se cambien de religión, hermano, yo mismo les animaría a quedarnos en la primera, en la antigua religión, ya que ahí hacíamos lo que se nos daba la real gana. Entonces, no es un asunto de cambiarnos de religión. Si al final la religión salva, ¿por qué cambiarnos? Si es lo mismo. No, es relación con Dios, una relación con Dios. Y aquí vemos cómo el Señor dice, conozcan la verdad. ¿No es cierto? Si permanecieran en mi palabra, no conoceríais la verdad, y esa verdad los haría libres. Entonces la pregunta era, ¿por qué hay tantas religiones? Porque tienen costumbres, tienen tradiciones, tienen creencias, tienen dogmas denominacionales, ¿no? Por eso que hay gente que dice, en mi iglesia predicamos esta doctrina, ¿no es cierto? O a veces hablan, por ejemplo, en mi iglesia creemos esto. No, acá no es qué cree tu iglesia, ni qué predica tu pastor, es qué dice la palabra de Dios, qué dice la Escritura. Entonces, hermano, ¿por qué hay tantas religiones, hermano? Porque no se da valor a la palabra de Dios. Si todos miráramos a la palabra de Dios, caerían las cabezas de las religiones. Y todos, hermano, estaríamos supeditados a lo que dice la Escritura. Miren lo que dice 33. Le respondieron, ¿no? Le respondieron a Jesús, linaje de Abraham somos, ¿no? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿No? Seréis libres. En otras palabras, nosotros somos judíos, tenemos nuestra religión, ¿no es cierto? Pero Jesús no le habló de religión. Jesús le habló de relación, de conocer la verdad. ¿Y qué es conocer la verdad en los versículos que hemos mencionado? Su palabra. Luego sigue hablando más adelante y ya él se presenta, ¿no? Ya no como su palabra, sino como persona. Él es la verdad también, Jesucristo. Pero Cristo es su palabra. Entonces, ¿qué es lo que intento decirles, mis queridos hermanos? Digamos, en esta primera pregunta, ¿no es cierto? Que tienen mis hermanos. Esta primera pregunta es que aquí podemos verla, ¿no es cierto? ¿Por qué, dice la pregunta, hay tantas religiones? Porque no leen la Biblia. ¿Por qué hay, por ejemplo, los Ataucusi que están en el Congreso? ¿Por qué existe esa religión, los Ataucusi? Bueno, porque no leen la Biblia. Porque si leyeran la Biblia, supieran que la Biblia dice que en vez de velo a la mujer, lee su cabello largo. Si en vez de su religión leyeran la Biblia, supieran ellos, mis queridos hermanos, ¿no es cierto?, que en vez de estar sacrificando animales, Jesucristo es nuestro único sacrificio dado para salvación de todo ser humano. ¿Se da usted cuenta? Entonces, ¿por qué hay tantas religiones? Porque no se valora la palabra de Dios. Mira, permíteme también compartirte un texto de la palabra en el libro de Hechos 17. Vamos a irnos para allá. Hechos 17, verso 22 y 23. Vámonos para allá, mis queridos hermanos. Hechos 17, verso 22 y verso 23. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver a el apóstol Pablo cuando encuentra un grupo de gente y les dice, ¿no? Me he dado cuenta que ustedes son bien, y usa la palabra religiosos. Lo digo por la pregunta, ¿no? ¿Por qué tantas religiones?
Y ahí, una vez más, el apóstol Pablo enseña que las religiones existen porque no le dan valor a la palabra, porque no le dan valor a la escritura. Por eso, yo hoy quiero animar a todo aquel que nos escucha. Si tú, cuando vas a tu religión, te hablan de dogmas, de sacramentos, de historia, te hablan de lo que opina el máximo líder, te hablan de costumbres, de tradiciones, pero no te enseñan lo que dice la Biblia, en vano estás ahí. Porque la Biblia ya vimos, y conoceréis la verdad, su palabra, y su palabra, la verdad, te hará libre. ¿No es cierto? Entonces, dice aquí, entonces Pablo, puesto en pie, dice, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, aquí le está hablando a los atenienses, ¿no? En todo observo que sois muy religiosos. Vamos a subrayar esta palabra, hermano, religiosos. En todo observo que sois muy religiosos. Ahora, ¿cuándo la gente es religiosa? Siguiente versículo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, ¿no? Vuestros templos religiosos, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Qué decía esa inscripción? En la religión donde tenían un altar, dice, al Dios no conocido. Vamos a subrayar también esta palabra, hermano, impresionante, ¿no? ¿Cómo es posible, hermano, que en una religión no conozcan a Dios? Nota, al Dios no conocido. O sea, ¿cómo en una religión no se puede conocer a Dios? Es que a la pregunta, ¿no? A la pregunta que hicieron, ¿por qué hay tantas religiones? Bueno, hay tantas religiones, ¿sabes por qué, mi querido hermano? Porque no predican la Biblia, porque no abren la Biblia, porque no estudian la Biblia. Por eso el apóstol Pablo, cuando fue, hermano, a este lugar, ¿no es cierto? Dijo, veo que ustedes son muy religiosos, pero no conocen a Dios. Por eso tienen una imagen que dice, al Dios que no conocen. ¿Cuándo conocemos a Dios? Cuando leemos la palabra. ¿Cuándo conocemos nosotros de Dios? Cuando estudiamos, abrimos la Biblia. Por eso, si tú congregas en una iglesia donde abres tu Biblia, donde te enseñan a tener Biblia, si tú congregas en una iglesia donde te hablan la Biblia, te predican la Biblia, te enseñan Biblia, valoran la Biblia, ¿no es cierto? Muy aparte de la guianza del Espíritu Santo. Si tú congregas en una iglesia donde realmente valoran la palabra de Dios, no te apartes de ese lugar, porque no estás en una religión, estás o eres parte de la iglesia verdadera. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí está la respuesta de por qué hay tantas religiones. Muy bien. Vamos entonces en este momento, mis queridos hermanos, a ver una segunda pregunta. Y aquí podemos verla. No sé si aquí ahora sí nos sirve aquí, más o menos, ¿no? No se ve muy bien. ¿Sí se ve? ¿Se ve mejor este? Ya. Acá sí se puede ver, ¿no? ¿A qué le llaman algunas iglesias? ¿A qué le llaman revelación? Una pregunta que han hecho también muy seguido, ¿no? A veces la gente que nos ve, por ejemplo, en las transmisiones en vivo, siempre pregunta, pero pastor, una pregunta, ¿por qué tantas religiones? ¿No? Ya respondimos esa pregunta. Y ahora otra pregunta que nos hacen es, muchos hermanos, ¿no? ¿A qué le llaman algunos hermanos, ¿no? O algunas iglesias, ¿a qué le llaman revelación? ¿No? ¿A qué le llaman revelación? Hay hermanitos que a veces, por ejemplo, dicen, ven a mi iglesia, porque en mi iglesia hay revelación, ¿no? O si no, en mi iglesia tenemos revelación. O si no, pídele a Dios que te dé revelación. O hablan, por ejemplo, la revelación, la revelación. Bueno, yo quiero decirles que la Biblia habla de revelación, ¿no? Hay una revelación bíblica, ¿es cierto? Vamos a ver si podemos usar de repente aquí, a ver si podemos usar aquí, gloria a Dios, la pizarrita, gloria a Dios, muchas gracias. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos en temas de revelación, ¿no? Cuando hablamos en temas de revelación, cuando hablamos en temas de revelación, podemos ver de que hay una
revelación, ¿no es cierto? Hay una revelación que es verdadera en la palabra, ¿no? Que es verdadera. Que es verdadera en la palabra. Pero también hay una falsa revelación. Hay una falsa también revelación, ¿no es cierto? La revelación verdadera, según la Biblia, se le llama iluminación. Iluminación, ¿no? Entonces, ¿qué es revelación según la Biblia? Cuando Dios te ilumina para entender la palabra a profundidad y no solamente a un nivel logos, a un nivel escrito, sino ver más allá con la iluminación que te da el Espíritu Santo. Esa es la revelación, la iluminación, esa es la revelación bíblica. Pero hay una revelación falsa, ¿no? Acá está la revelación verdadera, pero hay una revelación falsa. Y la revelación falsa que a veces algunos hermanitos, entre comillas, usan, ¿no es cierto? Esa palabra revelación, pero es incorrecta, es cuando, vamos a ponerlo por aquí, a ver aquí, ya, es cuando hablamos cosas extra bíblicas. O sea, cosas que no están en la Biblia. Entonces, cuidado con hermanitos que te dicen, oh, en mi iglesia hay revelación, pero te hablan cosas que no están en la Biblia. Hacen cosas que no están en la Biblia. ¿No es cierto? Ahora, cuando hay un hermano que te dice, por ejemplo, te da un versículo, pero te lo da con una profundidad, con una iluminación, ¿no es cierto? Con una profundidad bíblica, entonces eso en la Biblia se llama espíritu de revelación. ¿Es cierto? Vamos a ver, hablemos por ejemplo de la verdadera manera en que acaban de hacer esta pregunta. Aquí está esta pregunta. ¿A qué le llaman algunos hermanitos revelación? Hablemos de revelación bíblica, revelación verdadera. Por ejemplo, vamos al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, verso 17. Vámonos para allá. Efesios, capítulo 1, verso 17. Mire cómo la Biblia aquí menciona revelación, pero vamos a ver que aquí le llama revelación a la iluminación de la palabra escrita y no a salirse de la palabra y hacer cosas que no están en la palabra. ¿No es cierto? Vamos a ver. Por ejemplo, dice aquí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, y note, ¿y espíritu de qué? Y espíritu, aquí podemos verlo, y espíritu de revelación. Pero me gustaría que note, ¿no es cierto? Me gustaría que note, acá dice por ejemplo, y que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. O sea, que sí hay revelación en la palabra, ¿no? Es como cuando se abre una cortina, una revelación. Pero esa revelación es en el conocimiento de Él. ¿Dónde encontramos el conocimiento de Él? En su palabra. O sea, toda revelación fuera de la palabra es herejía, no es revelación. No es revelación, ¿no? Ahora, miren lo que dice verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Vamos a ver aquí, por favor. Muy bien. Vamos a subrayar esta palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Gloria a Dios. Entonces, verso 17 habla de revelación. ¿Qué es revelación? Según la Biblia, verso 18, cuando el Espíritu Santo te alumbra tus ojos para que entiendas la palabra escrita. Revelación, mi querido hermano, según la Biblia, es profundizar en la palabra de Dios.
Revelación es cuando entiendes algo que no entendías. Revelación es cuando de repente siempre has leído la palabra, pero de pronto, digamos, el Espíritu Santo te ilumina y ves claramente el propósito de Dios y ves claramente lo que quiere decir la palabra de Dios. Esa es iluminación, eso es revelación, ¿no es cierto? Vamos a verlo aquí, por ejemplo. Ahí está, ¿no es cierto? Esa es revelación, pero la verdadera. Verdadera. ¿Qué es revelación? Verdadera es iluminación. Iluminación. Entonces, hay por ejemplo iglesias que tienen revelación, sí, son iglesias que tienen abundante enseñanza. Una iglesia que tiene revelación es una iglesia donde hay maestría, es una iglesia donde hay maestros, es una iglesia donde hay enseñanza, es una iglesia, hermano, donde la palabra es fresca. Es una iglesia, hermano, donde los versículos son explicados, ¿no es cierto? Y alumbrados a todo aquel que desee conocerlo. Una iglesia donde hay revelación es una iglesia donde hay enseñanza, hay iluminación. Es el Espíritu Santo quien ilumina para poder entender la palabra. Porque la palabra no es cuestión de que yo la leo y yo la entiendo a mi manera, sino es cuestión de que el Espíritu Santo nos alumbre para darle la correcta interpretación. Esa es revelación, ¿no es cierto?, según la palabra de Dios. Pero mal llamada revelación, la falsa, es cuando alguien hace cosas que no está en la palabra y a eso le llama revelación. Yo me he encontrado con hermanos que a veces dicen, por ejemplo, ¿no? Yo hago tal cosa, y cuando uno le dice, pero eso no está en la Biblia, no, pero Cristo hizo muchas cosas que no quedaron escritas en la palabra, ¿no? Eso es una revelación que Dios me ha dado, no está en la Biblia, pero esa es una revelación que los religiosos no entienden, y ustedes son religiosos, pero es la revelación que Dios, mira hermano, llámale como quieras, pero la Biblia, a lo que no está en la Biblia, le llama herejía. ¿No es cierto? Todo aquello que no está en la Biblia se llama herejía, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver esto rápidamente. Vamos al libro de Isaías, capítulo 8, verso 20, para que usted note lo que dice la palabra. Isaías 8, 20. Gloria a Dios. Muy bien. Por favor, abran sus Biblias, mis queridos hermanos. Muy bien, aquí los hermanos, aquí los tenemos a los hermanos. Espero que también puedan ellos mandar sus preguntas, ¿no? Estamos todos aprendiendo, ¿no? Y también manden sus preguntas, ¿no? Si de repente no logra entrar, pero la siguiente de seguro que sí va a entrar. Muy bien. Entonces, miren lo que dice, por ejemplo, Isaías 8:20. Dice la palabra, a la ley, o sea, Antiguo Testamento, a la ley, al Antiguo Testamento y al testimonio, a lo que Dios ha hablado por los libros proféticos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren, si alguien no quiere hablar según la palabra, si no dijeren conforme a esto, dice, es porque no les ha amanecido. O sea, siguen entenebrecidos. Así que por más que un hermano te diga, te invito a mi iglesia, en mi iglesia hay revelación, en mi iglesia vomitamos, está el vómito santo, en mi iglesia todos nos ponemos como animalitos y saltamos como serpientes, hacemos cosas y esa es la revelación del Espíritu Santo. En mi iglesia, por ejemplo, todos adoramos, no se predica la palabra, pero nos ponemos a adorar y adoramos, ¿no? Porque es la revelación. Mira, todo aquello que le llamen revelación, pero no lo manda la Biblia, se llama herejía, porque quien nos dirige es el Espíritu Santo, pero es con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Revelación es cuando el Espíritu Santo nos ilumina para entender más la palabra, ¿no? Esa es iluminación, pero esa es revelación, la verdadera, pero revelación fuera de la Biblia se llama herejía. Cuidado con hermanitos así. Entonces, otro texto, por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento que podemos ver, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Vamos para allá. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 6. Mire lo que dice la palabra.
dice la palabra de Dios, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo, dice el gran apóstol Pablo. Yo he sido ejemplo en lo que les voy a decir. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y también en Apolos, dos grandes siervos de Dios, por amor de vosotros, para que en nosotros, dice el apóstol Pablo, tanto en mí, el apóstol Pablo, como en Apolos, para que en nosotros, note, está en amarillo, aprendáis a no pensar, o sea, ni siquiera a pensar. Ahora, ¿cuánta gente le gusta hablar cosas que no están en la Biblia? Les gusta hablar cosas que no son bíblicas. Y a eso le llaman revelación, pero no están en la Biblia. ¿No es cierto? Pero Pablo dice, no, está mal que hables cosas que no están en la Biblia, pero ni siquiera eso. Aprendáis a no pensar, ni siquiera pienses, a no pensar más de lo que está escrito. Así que, por favor, hermano, no me venga usted a decir a mí que revelación es lo que no está en la Biblia, cuando el apóstol Pablo me dice que ni siquiera debo pensar cosas que no están en la palabra. Cuando Jesucristo, hermano, en Mateo 4, cuando se encontró con Satanás, le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Lo llevó a la palabra. Cuando en el Antiguo Testamento dice a la ley y al testimonio. Y quien no hable conforme a esto, no ha nacido de nuevo, no le ha amanecido. ¿No? Si hablamos de revelación, hermano, ¿no es cierto? La Biblia habla de la última revelación. Mira, vamos en Apocalipsis 1.1. Apocalipsis 1.1. Mira lo que dice. La revelación de Jesucristo. Aquí está hablando del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, le llamamos Apocalipsis, pero su palabra correcta es revelación. Y según la Biblia, la última revelación fue el libro de Apocalipsis. Entonces, Dios te puede dar un rema, una palabra fresca, sí, pero de lo que está escrito. Dios te puede dar más luz, sí, pero de lo que está escrito. Dios te puede dar enseñanzas, sí, pero de lo que está escrito. Pero no me vengas a traer cosas que no están en la palabra, llamándole a eso revelación. Porque eso, vamos a verlo aquí, ¿no es cierto? Aquí está nuestro dibujito, acá está, revelación verdadera, iluminación. No, por eso dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿No es cierto? Por eso dice la palabra en Efesios capítulo 1, ¿no es cierto? Oren a Dios por un espíritu de revelación, para que Él alumbre vuestros ojos, note, alumbre vuestros ojos del entendimiento. Hay hermanos que solo leen, logo, nada más la palabra tal y como está. Les falta revelación, a veces no entienden. Pero hay otros hermanos que tienen una iluminación profunda de la palabra. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque lo leen orando también, Espíritu de Dios, ayúdame a entender, ilumíname, Espíritu de Dios. Y el Señor les da, hermano, palabra fresca, verdadera iluminación, revelación. Pero la falsa es esta, cuando se habla de algo que no está en la Biblia. Así que cuidado a la pregunta que aquí está, ahí está. A esa pregunta, ¿no? ¿A qué le llaman, a qué le llaman algunos hermanitos, algunas iglesias, a qué le llaman con revelación? Bueno, son cositas que ellos hacen, ¿no? Cositas que ellos hacen, por ejemplo, queriendo que todos se caigan para atrás, que todos. No es que Dios toque a alguien, no, todos tienen que caerse para atrás. Y cuando uno les pregunta, ¿pero Jesús hacía eso? ¿Pero Pablo hacía eso? La iglesia primitiva, no, esa es nuestra revelación. Lo que pasa es de que tú eres religioso, ¿no? Entonces, para callarte te llaman religioso, ¿no es cierto? Pero no, mi querido hermano, no. Aprendamos a hablar, como dice la palabra, a la ley y al testimonio. Quien no hable según la palabra, no le ha amanecido. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Gloria a Dios. Y aquí vemos otra pregunta, mis queridos hermanos. Padre Santo. Entonces, los hermanos realmente tienen muchas dudas, preguntas, y lo que yo hoy estoy haciendo es abrir, ¿no es cierto?, lo que hago los martes en Consejería Pastoral, hacerlo público en nuestro nuevo programita, ¿no es cierto?, Consulta Pastoral. Aquí, por ejemplo, nos preguntan cómo debe ser
la forma correcta, ¿no es cierto?, en que un cristiano debe vestirse. ¿Cómo debe de ser la forma de vestir de un cristiano? Entonces, ¿a Dios le importa la forma de vestir? Sí. Desde el huerto del Edén, mi querido hermano, Dios se interesó cuando Adán y Eva pecaron. Dice la Biblia que Adán y Eva intentaron poner hojas de higo, ¿no es cierto? Taparse sus partes íntimas, ellos, ¿no? Pero luego Dios, dice la Biblia, los cubrió, los vistió, ¿no es cierto? Con pieles de animal. Entonces, si a Dios no le interesara el vestido, no los hubiera cubierto, ¿no? Desde el huerto del Edén con la primera pareja. Hay iglesias que le dan una sobrevaloración a esto, ¿no? Poniendo más lo de afuera que lo de adentro. Entonces es otra pregunta, ¿no? ¿Qué es más importante, lo de afuera o lo de dentro? Bueno, hay congregaciones donde todas sus prédicas, toda su fuerza, ¿no?, por la cual ellos creen ser mejor que otras iglesias, por la cual ellos pelean con otras iglesias, por la cual ellos dicen, yo me voy a ganar el cielo porque yo me he visto de esta manera. Hay congregaciones, hermano, que le dan un énfasis muy grande, ¿no?, a lo de afuera. Pero yo quiero enseñarte que según la Biblia, más importante, primero, es lo de dentro. Lo de dentro es más importante. Porque si lo de afuera fuera lo primero, ¿por qué Jesús dijo, hipócrita, limpia primero lo de dentro del vaso, para que luego estés limpio por fuera? ¿Por qué Jesucristo dijo, hipócrita, por fuera te muestras limpio, ¿no? Te muestras, pero por dentro huesos de muerto? Hablando de que los fariseos tenían, hermano, largas vestiduras. Ellos no usaban, hermano, ropa, digamos, secular, no. Usaban largas vestiduras, hermano, los fariseos, ¿no es cierto? Pero no habían nacido de muerto, no habían nacido de nuevo. Por eso les llamó sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran hermosos, pero por dentro tienen huesos de muerto. Entonces, lo de afuera es importante, según la Biblia, sí. Porque también hay otras congregaciones que no valoran lo de afuera. Y dicen, no importa, ¿no? La hermana puede apretarse la parte de atrás, los hermanos pueden salir así bien, ¿no? No importa, ¿no? Porque Dios no ve lo de afuera. No, Dios sí ve lo de afuera. Algunos usan el texto, por ejemplo, que Dios no ve lo de afuera, que Dios ve lo de adentro. Claro, pero cuando Dios dice, mediante el profeta, que Dios no ve lo de afuera, que Él ve el corazón, el tema no era la vestidura, el tema no era la forma de vestir, el tema era cuando Dios llama a alguien. Y en el tema, cuando Dios llama a alguien, entonces no importa si eres blanco, negro, si eres grande, niño, si eres rico, si eres pobre, Dios no ve lo de afuera. Pero en temas de vestir, encontramos en la Biblia que a Dios sí le importa que los cristianos tengamos una buena y correcta manera de vestir. Pero repito, aprendamos, ¿no es cierto?, que lo primero, según la Biblia, no es lo de afuera. Lo primero es lo de adentro, que alguien nazca de nuevo, que alguien realmente entregue su vida a Cristo. Y luego esa persona aprenda no lo que la denominación, no lo que esa iglesia quiere que hagan, sino lo que la Biblia dice. No, porque si no volvemos a lo mismo. Salimos de una religión para meternos a otra. Entonces, ¿cómo debe ser la forma de vestir de un cristiano? Bueno, antes de entrar, hermano, a lo que la Biblia enseña, me gustaría citar un versículo que a veces, hermano, se malinterpreta ignorantemente, ¿no es cierto? Se abusa, se manosea y se habla, hermano, ignorantemente, hermano, pisoteando, hermano, la palabra de Dios. Y eso no está bien. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, verso 5, a veces escucho a hermanitos, que, digamos, hablan algunas cositas, de verdad que un poquito que no son correctas, ¿no?
Por ejemplo, mira lo que dice la palabra en Deuteronomio 22:5. Permíteme primeramente hablarte los extremos. Este versículo es lo que no es, y luego te voy a llevar a la manera correcta que la Biblia enseña de cómo un creyente debe de vestirse. Dice la palabra, ¿no? Espero que se note mi lápiz que tengo para... se nota en la iglesia, ¿no? En la iglesia se nota bien, pero acá parece que por la pantalla blanca, ¿no? No se nota. Bueno, dice, no vestirá la mujer traje de hombre. Hay hermanitos que, repito, osadamente, y a veces, hermano, la ignorancia es atrevida. O sea, a veces, hermano, una persona con ignorancia debería callarse, pero a veces el ignorante es más atrevido que el que sabe. Cuando he escuchado a hermanitos decir que cuando la Biblia dice ahí, no vestirá la mujer traje de hombre, dicen, ahí la Biblia está prohibiendo que la mujer use el pantalón. Ahí la Biblia está prohibiendo que la mujer use el pantalón jean. Ahí la Biblia está prohibiendo que la mujer use un pantalón sastre. O una enfermera cristiana use un pantalón. O una hermana que trabaje en el banco, no sé. Pero dicen que ahí la Biblia está prohibiendo que una mujer use pantalón porque la Biblia dice ahí, ¿no?, que no vestirá la mujer traje de hombre. Eso, hermano, es absurdo totalmente, hermano. De verdad que es absurdo, ignorante, infantil. No es escritural en lo más mínimo, hermano. Primeramente, ¿cómo Dios va a hablar ahí del pantalón jean o del pantalón si en ese tiempo no existía el pantalón? El pantalón, hermano, vino, hermano, ya a partir del 1900 para arriba. O sea, si ahí no existía el pantalón, ¿cómo se puede hablar de algo que no existía? Entonces, no está hablando ahí del pantalón, ¿no es cierto? Cuando la Biblia dice ahí, no vestirá la mujer traje de hombre, está hablando del lesbianismo, está hablando de que mujeres no usen, ¿no es cierto? Por ejemplo, en aquellos tiempos eran como unos trajes, como unos mantos, ¿no es cierto? Entonces, habían mantos de hombre y mantos de mujeres. Entonces, que las mujeres no usen los mantos masculinos, porque ya se estaba moviendo, hermano, ya ahí, digamos, el lesbianismo, mujeres ahumbradas. Ahí está en contra, ahí está hablando no del pantalón, ahí está hablando, hermanos, ¿no es cierto?, del lesbianismo. Por eso dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Ahí está hablando del homosexualismo. Hombres que querían, ¿no es cierto?, usar la ropa de una mujer. ¿No es cierto? De eso está hablando. No está hablando del pantalón jean o del pantalón, porque ahí el pantalón, hermano, ni existía. Ni tampoco dice jean ahí. O sea, a veces, hermano, hay hermanitos que sádicamente, de una manera así, queriendo ellos la Biblia manipularla, manosearla, digamos, hablan por ignorancia cosas que no son. No podemos hacer eso, hermanos. No podemos hacer eso, ¿no? Eso es como que yo diga, hermano, por ejemplo, la Biblia dice de que Dios usa celular para hablar. Y alguien me pregunte, ¿dónde dice la Biblia que Dios usa celular para hablar? Bueno, la Biblia dice que Dios llama. Y si Dios llama, te llama con celular, o tú tienes celular y tú crees que Dios no tiene celular. No, pues, hermano, primeramente, cuando Dios escribió que Dios llama, ¿no es cierto?, en aquel tiempo no existía el celular, ¿no? Entonces yo no puedo manosear la Biblia y querer meterle la doctrina de mi denominación para, digamos, defender mi denominación, ¿no? Y para querer postular mi propia santidad, ¿no? Entonces eso no es correcto. Entonces, aquí está hablando del lesbianismo y está hablando del homosexualismo, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que hace, ¿ve? Son actos, no habla de un estilo de ropa, son actos, cualquiera que esto hace, porque está hablando del lesbianismo y del homosexualismo. Ahora, la pregunta es, ¿no? Vamos a ver nuevamente la pregunta, espero que todo, que todavía siga ahí. No. Entonces, vamos a ver aquí la pregunta que hacen mis hermanos, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí la pregunta dice de la siguiente manera. Esa es la primera, ¿no? Muy bien. La pregunta es, ¿cómo debe ser la forma de vestir de un cristiano? Bueno, dejemos
atrás, a un lado, a ver qué dicen en la gloria de Dios. Dejemos a un lado, a ver, ¿y qué dice el pastor Camasca? Eso es lo que menos importa. ¿Qué dice la Biblia? Tú hazte seguidor de la Biblia. Por eso, ¿cuántos hay que se paran cambiando de iglesia, hermano, como aquellos que se cambian de marido, se cambian de mujer? ¿Cuántos hay que van de lugar en lugar, hermano? ¿Por qué? Porque siguen a hombres, siguen iglesias, siguen templos, siguen gustos, en vez de seguir en el lugar donde Dios los pone, aprendiendo la palabra de Dios. Mira, hermano, ¿cómo debe ser la forma de vestir de un cristiano? Vamos al libro de Primera de Timoteo 2:9. Vamos para allá, por favor, mis queridos y amadísimos hermanos. Primera de Timoteo 2:9. Vamos para allá. Y aquí vamos a encontrar lo que dice la Biblia, no lo que dice una religión, lo que dice la palabra de Dios, y en base a eso vamos a explicarlo. Dice ahí, por ejemplo, asimismo, que las mujeres se atavíen. Quiero que note cómo dice, asimismo dice el apóstol Pablo, quiero que las mujeres se atavíen. Esa palabra, se atavíen, significa se arreglen. O sea, no es pecado que las hermanas se arreglen. No está mal que las hermanas se peinen, se hagan su peinado. No está mal que las hermanas se arreglen. No está mal. No es incorrecto, ¿no? Entonces, hay congregaciones que en estos temas dicen, la mujer no debe de ataviarse. Es pecado que la mujer se atavíe. Pero acá Pablo dice, asimismo, que las mujeres se atavíen. Puede usted buscar esa palabra en el diccionario, en otras versiones, se arreglen, se adornen, ¿no es cierto? Asimismo que las mujeres se arreglen, pero dice, se vistan de ropa, primera regla, a la pregunta, ¿cómo debe vestirse un creyente? ¿No es cierto? Primeramente, con ropa decorosa. Segundo, con pudor. Tercero, con modestia. Esa es la forma que yo trato de vestirme, esa es la forma en que mis hijos y mi esposa también se viste. Esa es la forma en que yo enseño también a la iglesia que debe de vestirse. Esa es la forma en que yo animo a todas mis hermanas líderes y predicadoras, ¿no? Porque todas las hermanas que son líderes deben de ser ejemplo, ¿no es cierto? A todas las mujeres de la gloria y a los hombres de la gloria, a que nos vistamos de esta manera, que nos arreglemos de esta manera. La primera, dice, con ropa decorosa. Esa palabra decoro tiene que ver con decencia. O sea, cuando te vistas, ten decencia para vestirte, ¿no? Decencia significa vístete con moralidad, con buenas costumbres, ¿no? No significa que te vistas como monja, ni tampoco que te vistas como un obispo, o como los fariseos, o que te conviertas en una taucusi, ¿no? Que son los del Congreso. No. Simplemente que cuando te pongas algo, ya sea un polo, ya sea un buzo, una falda o un pantalón, ¿no es cierto? Que no te apriete. Si eres mujer, que no te apriete. A veces hay hermanos que dicen, no, pantalón, no, la falda. Mira, hermano, yo he visto congregaciones donde las hermanas tienen un faldón, pero el faldón les aprieta. Así que no es tanto lo que te pongas, si es un buzo, si es pantalón o si es falda. Es que no te apriete, mi querida hermana. Ten decencia. El cuerpo de la mujer es diferente al cuerpo del hombre. Entonces, que no te apriete. Vístete con decoro. ¿Qué significa con decoro? Con decencia. Que cuando tú, mi querida hermana, te vistas, se vea que eres una mujer decente. Que eres una cristiana decente, ¿no? Hay hermanitas que a veces se visten decentemente solamente cuando van a la iglesia y se van a trabajar con su ropa, con el jean que usaban cuando tenían 15 años, ¿no es cierto? Y se visten, pero con el pantalón chicle, se visten con ropa apretada. No, pues hermana, eso se llama ser hipócrita. No es como que en la iglesia eres una mujer decente, pero afuera no te alcanza para ser decente. Y eso no está bien. Entonces, vístete con decencia. Sé decente para vestirte. También los varones, porque a veces, hermanos, le metemos mucha hacha a las mujeres. Pero los varones estamos ahí con el
digamos, estamos ahí con todo apretado, ¿no? Estamos ahí de repente, hermanos, nos gusta usar todo apretado. Yo conocí a un hermano que le gustaba siempre abrirse, no un botón, sino los 3 botones, ¿no? Se abría la camisa y salían todos los pelos de la selva, salían, ¿no es cierto? Hasta piojos que tenía, creo, hermano. Entonces, hermano, decencia, ¿no? ¿Quién quiere ver tu pecho peludo de hombre lobo? ¿No? Las jovencitas, las hermanas, perdón, decencia. Las hermanas también igualito cuando vayan al templo. ¿Quién quiere ver que vayas con tu pantalón apretado? ¿No es cierto? Con tu jean apretado. ¿Quién quiere saber que tienes de repente caderas anchas o que tienes piernas de pajarito? ¿Quién quiere saber? Decencia para vestirte. No solamente en la iglesia, cuando vayas a trabajar, cuando vayas al mercado también, ¿no es cierto? Muchas gracias. Cuando vayas también al mercado, también de la misma forma, decencia. Los hombres también, ahora que está de moda que los hombres también usen pantalones pitillos, y ahí están los grandes siervos de Dios, los profetas de Dios, están, hermano, con sus piernas de pajarito apretadas como mujeres, ¿no? Entonces, antes le decíamos decencia a las hermanas, ahora los hermanos también decencia, hermanos. Y ahí están las pobres hermanas mirando las piernazas de los hermanos. No, decencia. Para vestirte, vamos a verlo aquí, verso 9 creo que era. Ajá, aquí está, gloria a Dios. Muchas gracias. Entonces, para vestirte, hay 3 leyes. Para vestirse según la Biblia, no según la denominación, según mi doctrina, según el pastor Camasca, no, según la Biblia, ¿no? Primero, con decoro, decencia, ¿no? Te pones un buzo, mi hermana, que no te apriete. ¿No es cierto? Eres enfermera, trabajas en un banco y te pones un tipo de pantalón de vestir que no te apriete. ¿No es cierto? Tu falda, tu ropa que usas, que no te apriete, no hay ningún problema. Igual también los varones, ¿no es cierto? También decencia para vestirnos. Con pudor, siempre cuando nos vistamos, ¿no? Esa palabra pudor significa el sentir, ¿no es cierto? El no ser sinvergüenzas. No sentir pudor significa no ser sinvergüenza, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien es un sinvergüenza, ¿no es cierto? Falta de pudor, ¿no? Falta de pudor. Entonces, hermano, tengamos pudor para vestirnos, ¿no es cierto? Decencia, ¿no? Con decoro, con pudor. A ver, esto que está acá ya no me cae, esto no es correcto, esto no está bien, acá estoy mostrando mucho, acá esto no es correcto, ¿no es cierto? Con decencia, con pudor y con modestia. La palabra modestia, ya se nos va el tiempo, hermanos. La palabra modestia acá significa que no te vistas para lucirte, que no te vistas para creerte mejor que nadie, ¿no? Yo a veces escuchaba a hermanos que decían, ¿no? Por ejemplo, un día escuché a un hermano que le dijo a otro, ¿no? Estaba contento con su par de zapatos que se había comprado nuevo. Y un hermano le pregunta, ¡acha! ¿Está bien el par de zapatos, ah? Y él le dijo, con este par de zapatos, le dijo, tú comes un mes. Le dijo así, ¿no? O sea, imagínate, hermano, ese hermano rompió esta ley, ¿no? Con modestia. O sea, él se viste para exhibir, él se viste para humillar, él se viste, o sea, si alguien tiene, gloria a Dios, hermano, ¿no? Pero no es correcto de que alguien se vista como el mundano, como el inconverso, ¿no? Que él se viste para decir, ¿no? Yo tengo de marca, que mira, con el reloj que yo tengo, ¿no? Un mes comes tú, ¿no es cierto? No, esa no debe ser la actitud de un cristiano. Un cristiano debe tener, cuando se vista, con decoro, ¿no? Con cierta, no ser sinvergüenza para vestirse y no para lucirse, ni tampoco ser un exhibicionista, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, mis queridos hermanos, vamos a ver aquí, si aquí ya lo dejamos, ¿no? Vamos a ver si aquí ya lo dejamos. ¿Cuántas preguntas hemos hecho? 3 preguntas. Padre Santo. A ver, hemos hecho la primera pregunta, ¿por qué hay tantas religiones? Hemos respondido la segunda pregunta, ¿a qué le llaman algunas iglesias revelación? Y hoy hemos respondido
la tercera pregunta: ¿cómo debe ser la forma de vestir de un cristiano? Vamos a una más. ¿Le parece, hermano? Porque acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta, ¿no es cierto? Mira esta pregunta muy buena. ¿Puede Satanás oír mis pensamientos? ¿Puede Satanás oír mis pensamientos? ¿No? Otra pregunta que nos hicieron: ¿cómo será el anticristo? ¿Dice la Biblia? Sí, dice la Biblia. En breve vamos a verlo, ¿no? Otra pregunta que nos hicieron, ¿no es cierto? ¿Puede haber divorcio en cristianos? ¿O puede haber separación en cristianos? Vamos a responder según la Biblia. Pero por hoy vamos a responder la última pregunta. Y con esto terminamos. La última pregunta: ¿puede un cristiano escuchar música secular? Bueno, de poder puede. Ahora, ¿debería de hacerlo? No. ¿Puede un cristiano, un creyente que quiere crecer, que quiere ser lleno del Espíritu Santo, debe un cristiano seguir escuchando su música secular? Esa palabra secular viene del griego siglo, ¿no? Que tiene que ver con las modas del mundo. O sea, secular tiene que ver con las modas del mundo. Tiene que ver con lo mundano, lo contrario a lo santo, a lo que es de Dios. Entonces, ¿puede un cristiano seguir escuchando su música secular? La pregunta sería, ¿para qué, no? ¿Para qué? Es que, pastor, qué lindo escuchar mi música romántica, ¿no? ¿Y qué esperas al seguir escuchando tu música romántica? ¿Volver a recordar a tu primera enamorada? ¿Volver a recordar cuando rompieron por primera vez tu corazón? ¿Volver a recordar cuando lloraste por primera vez o cuando tomabas en una cantina? La Biblia dice: no os acordéis de las cosas pasadas. Entonces, si ahora has venido al camino de Dios, llénate de Dios. Yo entiendo si de repente alguien no nos pregunta esto, porque de repente en la iglesia o en los caminos de Dios no se canta. Entonces se extraña la música secular, porque en el mundo se canta. Pero, hermano, en las cosas de Dios, en la iglesia, hay buenas alabanzas. Y si de repente algunos, ¿cuántos hermanos hay que de repente les gusta la buena música? Hay buenas alabanzas de diferentes tipos, hermano, pero cristiano. Así que no hay nada que extrañar, excepto, aunque haya salido de Egipto, tu corazón siga extrañando Egipto. Permíteme, por favor, un momento, llevarte a lo que dice la palabra de Dios, el peligro de escuchar música secular siendo cristiano. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, verso 63. Juan, capítulo 6, verso 63. Mira lo que dice la palabra del Señor, mi querido hermano. Juan 6, 63. Dice la Biblia: el Espíritu es el que da vida. O sea, tú quieres ser un cristiano lleno del Espíritu Santo, quieres ser un cristiano lleno de vida, métete a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, no a las cosas mundanas, seculares, ¿no? La Biblia dice que algunos son como el perro que vuelve a su vómito, ¿no es cierto? El perro, ¿no es cierto?, una vez de que ya comió, vomita y luego come lo que vomitó. Entonces, no, Dios nos sacó del mundo no para seguir practicando las cosas del mundo, ¿no? Hay alabanzas muy hermosas, hermano, ¿no? Métete al YouTube, ahí comienza a investigar. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O estás en la carne o estás en el Espíritu. Ahora escúchame. Las palabras que yo les hablo, dice Cristo, son espíritu y son vida. Escúcheme, por favor, con atención. Escúcheme con atención lo que el Señor dijo. Las palabras, estas palabras que yo les hablo, así como en este momento, usted está oyendo mis palabras, ¿no? O sea, mi voz. Esta palabra, ¿no es cierto?, que yo les hablo, son espíritu. Eso a mí me da un entendimiento, ¿no es cierto? Si cuando yo oigo la palabra, recibo fe, si cuando yo oigo la palabra, recibo vida, entonces cuando yo escucho música secular, ¿qué recibo? ¿Recibo vida
o recibo muerte? Póngase a pensar. Quiero decirle en esta hora, mi querido hermano, que dependiendo de qué música escuchas, atraerás a tu vida al autor. Por ejemplo, lees la palabra, al autor de la palabra entrará a tu corazón. Escuchas música mundana, música secular, al autor o el espíritu que opera o el espíritu que operó, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Con esa música que escuchas, abrirás puertas también para tu vida. Yo me he encontrado con mucha gente, muchos hermanos, que llorando me han dicho, pastor, yo estaba bien, yo congregaba, me gustaba oír la palabra, yo hasta lideré, yo servía a Dios, yo estaba bien, pero un día me di, ¿no es cierto? Me di a abrir la puerta de mi corazón a volver a escuchar música secular. Siendo cristiano, escuchaba música secular, música mundana, ¿no? Y el espíritu, ¿no es cierto?, de la música que escuchaba, abrí la puerta para mi vida. Al final comencé a poco a poco a bajar espiritualmente. Al final, hoy estoy en el mundo, me dice. Entonces, la palabra dice, no abráis, ¿no es cierto? No abras la puerta al diablo, dice la palabra de Dios. Entonces, no deis lugar al diablo, dice la palabra. Entonces yo quiero motivarles el día de hoy, hermano. De repente algún hermano me dice, pero mi pastor, a mí me gusta, yo en el mundo era salsero, ¿no es cierto? Bueno, yo también. Yo en el mundo, yo no era ni romántico ni nada, yo era salsero neto, ¿no? Y que me gusta escuchar a mí también, a mí personal, no en la iglesia, porque una cosa es el creyente y otra cosa es la música que se ponga en la iglesia. Son dos cosas muy diferentes. Bueno, ¿qué me gusta a mí escuchar? También yo tengo también mi música salsa cristiana, ¿no? Que yo escucho con palabra de Dios, ¿no es cierto? Adoraciones, júbilos, himnos, coros, hay de diferente, hermano. No tienes por qué descender a Egipto, al mundo, para cantar. Mira lo que dice, y bueno, de repente ya vamos terminando ya con este último versículo. Mira lo que dice la palabra en Isaías, capítulo 43, verso 21. Isaías 43, verso 21. Y vámonos para allá, mis queridos hermanos. Muy bien. Isaías 43, 21. Amén, gloria a Dios. Aquí estoy viendo a mis hermanos, como cada uno de ustedes están comentando y están están ahí haciendo sus preguntas también. Y muchas de esas preguntas van a quedar para el siguiente programa, este miércoles, consulta pastoral. Dice ahí, note, atento por favor hermano, este pueblo, ¿cuántos son pueblo de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son del pueblo de Dios? Nosotros, los verdaderos. Este pueblo he creado para mí, dice Dios, para mí. Mis alabanzas cantará, ¿no? Mis alabanzas cantará, ¿no? Está viéndolo ahí, este versículo está pero buenazo, ¿no? Está buenazo. Entonces vamos aquí a ponerlo. Este pueblo, dice Dios, he creado para mí. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Amén. Somos de Él. Nuestra alabanza es para Él. Ya no es para el mundo. Ya no cantamos a la droga, ya no cantamos al licor, ya no cantamos ya, hermano, al amante, a la mujer que te deja. Ya no cantamos, hermano, ya al mundo. No, ahora le cantamos a Dios. Este pueblo he creado para mí, ¿no? Y si tú eres pueblo de Dios, el Señor te dice, mis alabanzas publicará. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Este pueblo lo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Yo quiero el día de hoy decirte que, bueno, lamentablemente vamos a tener que dejarlo, quedarnos por aquí. Ya por aquí nos quedamos en nuestro primer programita, ¿no? Nuestro primer programita en vivo llamado Consulta Pastoral. Así que si tú quieres participar de este programa,
quieres mandar tus preguntas, bueno, puedes dejarlo. Y también queremos decirte que tenemos nosotros aquí un número de contacto, ¿no es cierto? Para que tú puedas también a ese número de contacto, puedas tú también mandar tus preguntas y de esa manera todos los miércoles acompañarnos una horita y aprender juntos, digamos, cómo responder a cosas que la Biblia enseña, a cosas que la Biblia dice.